segunda parte de mi testimonio, que empieza ya fuera del seminario, con el servicio militar, que por entonces era obligatorio en España. Y una vez que estoy allí en el cuartel, pues intento alejarme de Dios, aunque me busco una excusa. Para Dios no hay excusa que valga, porque conoce el interior de nuestro corazón, pero el hombre se consuela así, ¿no?, para tranquilizar su conciencia. Y entonces yo dije, igual mi fe se debe a que me han hecho un lavado de cerebro en el seminario. En el fondo sabía que no, que venía del fondo de mi corazón, de que aquello no era porque me hubieran hablado mucho de Dios o porque me hubieran de alguna manera engañado. No, yo sabía que mi fe era auténtica y nada, pero fue la manera de tranquilizar mi conciencia. Y dije, voy a empezar desde cero, como si nunca hubiera sabido nada de Dios, como si no existiera, y a ver qué pasa. Esto lo hice pues porque la carne es débil y quería experimentar en el terreno de la sexualidad, cosa que hice, que intenté más bien, porque no salió, ¿no? Y intenté seducir a un chaval y no, pues él no me hizo caso, cosa de que me alegro, ¿no? Porque, bueno, yo pensé que era homosexual, pero tampoco lo tenía claro de todo, ¿no? Fracaso en este intentona, y como me alejo de Dios, pues empiezo a sentir un vacío insondable, algo que nunca había experimentado nunca. Incluso pienso varias veces en el suicidio, y no lo tenía pues difícil, porque teníamos un arma, el arma con el que hacía las guardias, pero bueno, de alguna manera el pensar en mis padres, y todavía, aunque yo dijera que no, seguía creyendo de alguna manera en Dios, y sabía que Él no era conforme a esto, pues no lo llevé a cabo. Por entonces encontré allí otro chaval que era creyente. No sé, no recuerdo ya dónde lo conocí, si en la cantina, si en los tiempos de ocio. El caso es que pues Dios lo puso en mi camino, y solamente hablé 3 veces con él, pero lo suficiente para que me echara una mano en momentos difíciles. La tercera vez que acudí a él, y yo entré en su pabellón, y ya antes de que llegara a su lado estaba vuelto hacia mí, como si me estuviera esperando. Se sonrió, y bueno, yo iba con una angustia tan grande que casi me estrangulaba, me asfixiaba. Nos fuimos a las traseras del pabellón, y allí, con una caña que encontró en el suelo, un palito que encontró en el suelo, empezó a escribir figuras geométricas, lo cual me recordaba un poco a la imagen evangélica de Jesús con la mujer pecadora. Y bueno, pues yo viendo aquellas figuras y escuchando su voz, pues me tranquilicé y me sentí aliviado, cuando estaba al borde de explotar. Estaba ya que era algo, pues eso, si no lo hubiera encontrado en mi camino, pues igual hubiera terminado suicidándome, porque ya se convirtió en algo insoportable, ese vacío que sentía tan inconmensurable, y ese rechazo hacia mí mismo. Este chaval desaparece de buenas a primeras de mi vida. Tengo que aclarar antes también que tocaba la trompeta,
y parecía que venía desde el mismo cielo cuando él tocaba la trompeta. Y la última vez, que fue la cuarta vez o así que quise contactar con él, entré en su pabellón y los compañeros me dijeron que no lo conocía, que allí no estaba, algo que me sorprendió porque pues los pabellones tampoco es que fuesen tan grandes y era el pabellón contiguo al mío que tampoco me podía haber despistado yo. Me fui a secretaría para ver qué pasaba con él. El secretario estaba en la puerta, estaba fumando y yo no sé si es que no quería entretenerse, que no accedió a facilitarme pues su dirección. Me dijo, no sé si para salir pues momentáneamente del paso, que me dijo que estaba de vacaciones. Bueno, yo ya no insistí porque no, pues él sabría, ¿no? Él, como secretario no sé si es que no podría darme la dirección o es que no quiso entretenerse, en fin, la cosa quedó ahí. Y este chaval desapareció de mi vida y bueno, pues igual Dios lo quitó de mi vida para que yo pues no tuviera que andar mis pasos por mí mismo sin muleta alguna. Eh, Salgo del servicio militar y empiezo a buscar trabajo. Los trabajos que hay son muy precarios, casi todos en la agricultura, porque mi tierra es fundamentalmente agrícola y era una época también de crisis económica en España, que los únicos trabajos que se encontraban entonces eran en dos regiones más desarrolladas de España que estaban al norte, y al final tomo la opción de irme a una de esas regiones donde vivían también unos tíos carnales míos y allí me alojo en su casa. Me voy también por el tema de la sexualidad, porque estando lejos me resultaba más fácil también experimentar en este terreno de la homosexualidad que hasta entonces no había experimentado, y ya tenía 28 años. La primera experiencia sexual ni siquiera la busqué yo. Bueno, antes de adentrarme en esto, tengo que decir que, bueno, por introspección llegué a la conclusión que la única manera de liberarme un poco de mi angustia y de mi depresión era aceptándome con mis sentimientos homosexuales, que hasta entonces no lo había hecho, y de ahí que estuviese viviendo en tanta angustia. Ni siquiera había recibido este consejo por parte del psicólogo ni de los psiquiatras, pero bueno, yo creo que el mejor psicólogo a veces de uno mismo, si uno no se autoengaña, pues eres tú, ¿no? Y yo intuía que por ahí podía ir la cosa. Entonces, pues sí, me acepté como era, con estos nuevos sentimientos de atracción hacia los hombres, y bueno, me sentí tan aliviado que sí, que la depresión, pues de un día para otro, como que desapareció de mi vida. Desapareció la depresión, pero no así el insomnio y los miedos que quedaron muy arraigados dentro de mí. Yo creo que el demonio me llevaba, entraba esos miedos en mi cuerpo, se apoderó de mí de esa manera, y el insomnio, que yo creo que ya fue algo físico, que terminó en algo físico, porque hasta el día de hoy no me he podido liberar de todo del insomnio, aunque claro, ya no es como antes, ¿no? Porque en esta etapa
pues había días que dormía 2 y 3 horas, no dormía más. Así estuve durante varios años. Pues como digo, la depresión desapareció, como de la noche al día, pero claro, esta opción de aceptarse a uno mismo venía con trampa incluida, ¿no? Venía con trampa porque una cosa es aceptarte y amarte a ti mismo, que Dios mismo nos lo propone en los evangelios, ¿no? Amarás al prójimo como a ti mismo, lo cual quiere decir que te tienes que amar a ti mismo. Pero de ahí a dar el paso siguiente, a tener relaciones contra natura y que no son agradables a Dios, ¿no? Porque Dios ha diseñado para el hombre el matrimonio y si no, pues el celibato como Jesús mismo, ¿no? Que vivió en celibato por amor, ¿no? Y por entrega a los demás, que es lo que podemos hacer también nosotros, entregarnos a los demás cuando, por lo que sea, el matrimonio pues no está para nosotros o no se abre esa puerta, ¿no? Entonces hay otras puertas porque como sabemos podemos vivir sin sexo, pero lo que no podemos vivir es sin comer ni beber, ¿no? Entonces acepté la primera parte del Evangelio, que es amarse a uno mismo, pero no la segunda, que también dice por otra parte que uno renuncie a sí mismo, ¿no? Y coja su cruz, ¿no? Amarse una cosa y otra cosa es renunciar a tus apetencias contra natura, que yo, bueno, no todo el mundo tiene por qué pensar a mí, yo estoy hablando desde un punto de vista de la fe. Habrá personas ateas que no tengan esta misma opinión, que lo vean pues un camino pues natural, aunque desde luego si somos consecuentes y somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que darnos cuenta que nuestra misma anatomía nos está avisando que hombre y mujer son complementarios, y la misma naturaleza, ¿no? Porque sabemos que los polos opuestos en la naturaleza y en la física se atraen, ¿no? Y bueno, pues dos personas del mismo sexo sí pueden tener una atracción sexual, pero no son complementarios, y porque de hecho la masculinidad y la feminidad, como nos dicen los científicos, va impresa en cada uno de nuestras células, ¿no? Y las reacciones que tenemos de fondo, aunque nos sintamos identificados con una figura femenina o más masculina, la, la naturaleza de fondo nos hace reaccionar como lo que somos, ¿no? A los hombres como hombres y a las mujeres como mujeres, y al final esto en la convivencia diaria pues sale, ¿no? Y se tiene que notar, y así es. De todas maneras, yo respeto la opinión de todo el mundo y bueno, cada uno es muy libre de pensar como quiera, y yo también creo que estoy en mi derecho como persona libre de dar mi opinión. No es excusa, pero también tengo que decir que tomé esta opción de adentrarme en la práctica homosexual porque por entonces pues no conocía cómo existen ahora otras personas que se dediquen a dar consejos a personas con atracción al mismo sexo, ni grupos cristianos que viviesen el celibato como he descubierto que hay ahora, ¿no? Como digo, no conocía a terapeutas, psicólogos o coas como existen ahora, que se dediquen
a guiar a las personas en un autoconocimiento de sí mismo, de sus traumas de la infancia o de todo pues lo que es las relaciones que han tenido en su familia, para que descubran su verdadera identidad, o al menos para que sanen sus heridas. De ahí que con la ideología que te presentaba el mundo por entonces, en todas las televisiones y películas y demás, que era que pues el homosexualismo estaba lleno de bondades, todo estaba bien, todo te presentaban un mundo idílico y así te lo siguen presentando ahora. Pues pensé, digo, ¿cómo va a estar equivocado todo el mundo? Y digo, pues me resultaba un poco difícil de creer, ¿no? También en el fondo era una excusa, ¿no? Porque yo ya sabía que hablaba la Biblia, ¿no? Y que decía como cristiano, ¿no? Pero bueno, opté por esta opción. No sabía qué hacer con mi sexualidad. Era demasiado joven y digo, ¿qué hago, no? Entonces opté por el camino más fácil y así lo hice. Pero claro, todo lo que no está dentro de lo que Dios ha diseñado para el hombre, pues al final tiene sus consecuencias, y aunque uno se autoengañe y diga que todo le va bien, pues en realidad los años que tuve en el mundo homosexual y que me introduje de lleno en todos los garitos homosexuales y todos los clubes homosexuales, pues a poca gente conocí realmente feliz, satisfecha consigo mismo. Encontré mucha superficialidad y bueno, pues sí, la verdad es que el sexo no nos da placer, pero al final no nos colma, porque eso solo es un aspecto del ser humano y no lo es todo. De hecho, por lo que yo conocí, y siempre estoy hablando de mi experiencia personal, que me moví muchos años en este mundo, lo suficiente para conocerlo, pues casi todo el mundo cae luego en la lujuria. Y bueno, a algunos no le parecerán mal, pero al final se convierte en una esclavitud, porque lo único de lo que estás pendiente es de buscar sexo, y así todas las horas fuera de tu trabajo es buscar sexo compulsivo, y a veces a cualquier precio. El precio a veces del engaño, ¿no? De engañar a las personas y jugar con sus sentimientos, cosa en la que yo mismo caí cuando pensé que nunca caería en esto, ¿no? En engañar a la gente por tener un momento de placer. No solo caes en eso, en engañar y jugar con los sentimientos de las personas, sino que al final terminas experimentando en el terreno sexual en cosas que nunca te hubieras imaginado cuando empezaste. Porque claro, con ese vacío que tienes de Dios, pues, y que, como decía San Agustín, nada lo puede llenar sino Dios mismo, al final pues lo llenas de otras cosas y vas experimentando, porque nunca estás satisfecho con ese placer efímero, y te vas adentrando en otros terrenos, pues que la verdad pues son a simple vista muy alejados de la voluntad de Dios, incluso de la ley natural. Como
como soy testarudo, ¿no? Bastante testarudo, pues aún así yo quería recuperar mi identidad primera, a pesar de que me había aceptado, y le dije a un amigo heterosexual que tenía que me llevara a un prostíbulo para probar con una chica, cosa que sí que aceptó, lo hice y tuve esa relación sexual que para mí fue, pues bueno, como inocua, es decir, no, ni me produjo gran placer ni tampoco un rechazo, ¿no? Sí tuve coito con la chica, pero era como el que se masturba, no sentí nada más, será por también la frialdad que existe en ese tipo de intercambio sexual, ¿no? Que es un intercambio al fin mercantil, monetario, ¿no? Y ahí quedó. Pues bueno, ahí quedó sin aclararme las ideas que yo tenía sobre mi identidad masculina, hasta que, bueno, regresé al pueblo porque me salió un trabajo mejor que donde estaba, al menos un trabajo teóricamente mejor, y regresé al pueblo donde había nacido. Reanudo mis amistades que había tenido anteriormente a salir del pueblo. Intento de alguna manera, pues, de nuevo encontrar mi identidad perdida, mi masculinidad, y más o menos con alguna chica, pues la intento seducir de alguna manera, alguna que sí que me atraía en principio más, ¿no? No tal vez sexualmente, pero sí por sus características, pues de simpatía o de bondad o en fin, pero no resulta, y de lo cual me alegro ahora porque bueno, pues no sé si hubiera sido capaz de sincerarme con ella lo suficiente, ¿no? Aunque sí luego lo hice con otra chica que conocía más a fondo, que había sido amiga mía durante toda la vida, ¿no? Y aproveché un día que salimos de excursión toda la pandilla para decirle que me ofreciera una oportunidad. Yo simulé como que iba un poco pasado de copa, ¿no? Y le conté toda mi vida, lo que me había pasado, y le pedí que me diera una oportunidad en este terreno, de que fuésemos amigos y que intentásemos, pues, formar como una pareja, y bueno, poco a poco, ¿no? Como cuenta un poco el cuento del Principito y el zorro, ¿no? Cada día, pues, acercarse uno más, ser sincero entre ambos, y ver si Dios nos podría abrir puertas y deparar algo que fuera auténtico. Pues la chavala no aceptó, claro, también yo lo veo dentro de lo lógico, ¿no? De que no aceptara experimentar con una persona que en principio le atraían más los hombres. Y bueno, este fue mi último intento ya de reencontrarme con mi masculinidad perdida, ¿no? A partir de entonces, pues seguí experimentando en el terreno de la homosexualidad, aunque todavía pasaron 2 o 3 años que estuve tranquilo, y al final, pues cuando ya se deshizo la pandilla y me quedé sin amigos, pues ya me lancé de lleno a experimentar en este terreno, con lo cual me introduje
en los ambientes gay que había en mi región, siempre lejos de mi pueblo natal porque mis padres eran mayores y tenía pues respeto por ellos, ¿no? Tampoco eran muy mayores, no quería disgustarlos y quería llevarlo oculto, ¿no? Aunque, bueno, pues en cualquier momento gente también del pueblo visitaba los mismos locales que yo, pero lo intenté al menos lejos del pueblo. Y sí que sí, que allí mismo en el ambiente gay iba buscando pues el amor y tenían esa intención en principio, cosa que no surgía, no, casi todo el mundo lo que quería era sexo en ese mismo momento, esa misma noche, como fuera, donde fuera, aunque fuera en el mismo servicio que tenían los garitos, ¿no? Bueno, pues estuve así un tiempo. Me escribí también con gente del extranjero por un correo que había internacional de la amistad. Todavía el internet estaba incipiente, no estaba en pleno auge, yo no lo tenía. Y entonces lo intenté con un chaval que me carteaba desde Italia, pero tampoco resultó porque este chaval ya llevaba mucho tiempo en el terreno homosexual, gay, ya sabía muy bien de qué iba el tema y tampoco aceptaba mi proposición de, pues, pues de que yo fuera a vivir allí y empezáramos una relación profunda de pareja y bueno, y yo pues en mi pueblo pues tampoco estaba dispuesto por el tema de mis padres y al final como la gente del mismo ambiente gay me iba diciendo que bueno, que el amor se encontraba pues experimentando con muchos hombres, que en la misma práctica homosexual ya surgiría alguno del que te enamorarías y, y eso es lo que te planteaba todo el mundo, ¿no? Probar, claro, además que es sexo gratis porque las características del hombre son diferentes a la mujer y el hombre sexualmente siempre está dispuesto en cualquier momento, en cualquier lugar. Y al final, pues me convencieron o yo mismo me quise convencer de que era así y empecé a experimentar con unos y con otros y bueno, pues igual cuando alguien te atraía más, ¿no? Y tú pensabas que estabas enamorado de esa persona, pues esa persona no estaba por la labor. Además que el amor, pues de alguna manera se prueba también mm, cuando las cosas no van bien. No se puede decir que un amor es auténtico cuando todo va bien, cuando pues alguien te atrae físicamente y ya está, ¿no? Es una idea superficial que hoy en día tenemos en nuestra cultura del amor, ¿no? Y bueno, no se daba, pues una vez es porque tú eras tímido y no llegabas a la persona que más te atraía y otras porque esta misma persona no estaba dispuesta, porque en realidad es un mundo bastante superficial y casi todos pues terminan buscando lo mismo, aunque en principio no sea así. Y en un momento dado, ya con internet, pues intento buscar algo fuera de mi país. Primero voy a Cuba y allí, aunque parezca mentira, no tuve ninguna relación sexual. Tampoco iba con ese propósito en principio, aunque no lo descartaba, ¿no? Iba más bien como una aventura para demostrarme a mí mismo que podía hacer un viaje largo
y para quitarme también los miedos que tenía, demostrarme a mí mismo que podía hacer algo por mi cuenta, ¿no? Aterricé en la casa de una persona que prácticamente no conocía, que conocí de un día o dos por el correo internacional de la amistad, pero fueron 2 cartas las que intercambié con él. Esta persona era pues un santero, además se dedicaba a ello, no solo lo practicaba, sino que era como un gurú allí dentro de su religión. Yo me quedé sorprendido porque esperaba que el correo me pusiera en relación con un católico, pero no con una persona de este tipo. Y bueno, esta persona dejaba mucho que desear en el terreno religioso. Yo en principio no busqué una persona homosexual, o sea que no iba como ya he dicho, con ese propósito. Él era heterosexual y vi que en el fondo su religión nada tenía que ver con la fe católica. Incluso me llegó a decir que estaba en la masonería y que hacía misas negras, a fin de cuentas misas satánicas. Y en un momento dado le dije que me llevara a una iglesia católica y él mismo, sin darse cuenta, pues me dio a entender que la iglesia católica pues era la auténtica, ¿no? Y vino a decirme que ellos, los santeros, iban allí de vez en cuando, de tarde en tarde, a las iglesias católicas porque como que sentían que se liberaban, que se liberaban de algo, ¿no? Se sentían como más relajados, más serenos, empezaban como más limpios una vez que salían del templo. Y pues yo me imagino que sí, ¿no? Porque la paz que Jesucristo está allí presente en la hostia consagrada, ¿no? Y en ese momento, pues de alguna manera se deben espantar todos los demonios que uno traiga consigo, ¿no? Y ya sabemos que la santería se mueve en el terreno de lo oculto, del esoterismo, de invocar a los muertos, de invocar a divinidades que en el fondo todos sabemos que pueden ser esas divinidades, ¿no? No tienen nada que ver con los santos de la Iglesia Católica, aunque ellos los hayan disfrazado de nombres católicos para que pues pudieran seguir manteniendo la religión que traían animista de su África de origen, ¿no? Me presentó a muchas prostitutas. Yo lo rechazaba porque, pues claro, no sentía atracción por ellas. Él no sabía que era homosexual. Y bueno, descubrir que el poder y la penetración de la santería en la isla, que había gente de todo tipo, de toda condición social, incluso dentro de las mismas jineteras, que le llaman allí a las prostitutas, y clase social porque la clase no la da el dinero, sino la da la educación, la da la familia, y ni siquiera el gobierno puede dar eso. Al final fue una experiencia más de la vida. Yo me vine a España sin tener allí relaciones sexuales y cuando aterrizo en Madrid, pues sí que tuve allí una relación sexual. Le pedí a un taxista que me llevara pues a un local de ambiente gay. Yo siempre he aparentado más edad de la que tenía y bueno, él pensaba que tenía otra edad y me llevó a un local, pero donde había chavales jóvenes que se vendían y se prostituían sexualmente. Yo en principio no me di cuenta. Sí que me vi algo extraño cuando estaba en la barra del bar, y era que según iban entrando los chavales, pues había otras personas adultas acomodadas en la barra a los que los chavales jóvenes pues los besaban y
y empezaban a hablar con ellos y bueno, pues yo como dije, me quedé sorprendido, ¿no? Al final, en el fondo lo deseaba, que también alguno se acercara a mí, que rompiese el hielo, y sí que alguno al final se acercó a mí, me besó y ya me dio la impresión de que realmente aquello era pues un local donde los chavales se prostituían y ese chaval me lo confesó rápidamente. Me invitó a ir a su apartamento y bueno, yo acepté porque la verdad era un chaval mono que me atrajo en principio y lo que nunca pensé, aparte de la última vez que tuve relación en un prostíbulo con una mujer, la última y la única vez que tuve relación con una mujer, pues prometí que jamás compraría sexo y bueno, pero esta vez sucumbí a la tentación y sí que compré esa relación sexual que para nada fue satisfactoria. Como ya dije, la única relación plenamente satisfactoria o casi plenamente satisfactoria que tuve fue la primera porque dijéramos fue como una liberación, ¿no? Aceptarme a mí mismo. Las restantes pues no fueron así, no, y no porque yo tuviera ya tabúes sobre el sexo, porque incluso con el tiempo yo acepté la homosexualidad y el hecho de la atracción por los hombres, la acepté mucho mejor que otros homosexuales que llevaban toda la vida en ello, que estaban en un continuo rechazo sobre sí mismos, ¿no? Yo ya dejé de tener tabúes sobre eso y me aceptaba plenamente, pero como digo, las relaciones sexuales pues entre dos hombres para que sean plenamente satisfactorias es casi imposible y lo que le gusta a uno no le va bien a otro y viceversa o terminan cansándose rápidamente porque pronto te das cuenta que hay otro que está bastante mejor físicamente y que te atrae más sexualmente porque termina todo no en algo, como ya he dicho, complementario, sino en una atracción pura y netamente física, ¿no? Y siempre hay alguien que esté mejor y más ahora con los gimnasios que hay y la gente se prepara muy bien físicamente, pues siempre iba a haber alguien que te seduzca más. Tuve esa relación que no fue muy satisfactoria y nada, volví al pueblo y de nuevo ya intenté pues eso, ¿no? De seguir en mi intento de buscar el amor dentro del terreno de las parejas homosexuales. Yo nunca me daba por vencido, siempre he insistido en lo que yo creía que era lo mejor y pensaba que debía ser así, ¿no? Buscar el amor, a pesar de lo que me decía la gente, de que experimentando y probando con unos y con otros, pues lo llegaría a encontrar. Establezco una relación con un chaval de Chile, estoy casi un año carteándome con él. A decir la verdad, no fui de todo pues fiel, supongo que él tampoco, porque ya conocía este terreno, sí que no tenía tantas relaciones sexuales en mi tierra, pero sí que hubo alguna vez que no le fui fiel y finalmente al año y algo terminé allí y bueno, pues sí que me agradó el chaval, sentí que estaba enamorado de él, algo que no puede, pues es imposible, ¿no? Que en 2 días te enamores de un chaval,
pero tú te haces esa ilusión, ¿no? Una cosa es que te atraiga una persona por su manera de ser, por su alegría, que era alegre, era algo más joven que yo, físicamente pues no estaba mal. Y una cosa es que tú sientas mucha atracción por él, y otra cosa es que estés enamorado, porque el amor de llegar pues llegaría más tarde, cosa que tampoco sucedió, ¿no? No, de buena primera no puedes decir que estás enamorado de una persona, aunque tú pienses que sí. El chaval, durante el tiempo que estuvo carteándome, no me dijo que convivía con una chavala, que ciertamente pues no tenía sexo con ella, pero sí que era una chavala a la que él había ayudado, y que ella mutuamente ayudaba a él, porque estaban lejos de sus sitios de origen, y mutuamente pues se daban apoyo. El que estudiaba psicología pues le daba apoyo a ella psicológico, porque había tenido varios intentos de suicidio. Estaba también en una relación con un hombre casado, y bueno, pues esta chavala, pensando de que pudiésemos terminar juntos, pues lo puso un poco en contra de mí a este chaval. El chaval era más joven que yo, unos cuantos años, por lo menos 5 o 6 años, y tampoco tenía las ideas muy claras sobre lo que quería. Se ve que sí que estaba bien conmigo, pero pues tampoco se planteaba una relación de pareja. Él iba a lo que fuera surgiendo en cada momento, y entonces le daba prioridad a lo que yo fuera planteando. Él, pues en realidad, por la edad que tenía y porque estaba terminando unos estudios, tampoco porque tuviera las ideas muy claras, en el sentido de que quisiese buscar una relación de pareja, pues yo no le vi gran interés por mí. Sí que teníamos sexo y no iba mal la cosa, pero todo se quedaba ahí. Yo nunca le vi que sintiese algo especial por mí, aunque yo me autoengañaba, ¿no? Porque a mí realmente sí que me atraía físicamente, aunque, como dije antes, no puedo decir que estuviera enamorado de él. Aunque, bueno, a veces se confunda esa atracción con ese sentimiento de amor, ¿no? Estuve casi un mes allí conviviendo con él y con la chavala con la que estaba. Yo vi que todo seguía igual, que él no lo veía que quisiera nada serio, y tampoco me lo decía claramente. Pues iba al día a día. Yo era como un ave de paso para él, un tren en el que si había que montarse se montaba, y si no pues se quedaba tirado, ¿no? O sea que pues prácticamente, si yo económicamente o le ofrecía algo de estabilidad o demás, pues sí, pero ahí quedaba todo. No lo veía que estuviera por mí. En medio de eso surgió un chaval también de España, que era estudiante de psicología como él, y un chaval pues muy atractivo, ¿no? Y tuvieron un intercambio de teléfono y demás, y yo vi que se le iban los ojos por él. En fin, casi lo acepté como una cosa natural, porque esa atracción pues surge espontáneamente, y es difícil de evitar.
y él no supo disimularla. Se intercambiaron teléfonos y al final yo pues me di cuenta que este chaval no estaba por mí definitivamente. Aún así, cuando regresé a España yo seguía con mis dudas. No dejaba de cartearme, pero no planteándome una perspectiva de futuro. Por suerte encontré en la red otro chaval, también era psicólogo, que me persuadió de que era una locura, una aventura demasiado arriesgada irme a vivir allí con él sin que él estuviera definitivamente por mí y que me lo demostrara además, ¿no? Que no en ningún momento me demostró pues que tuviera cariño, era como algo pasajero. Pues desistí de irme cuando tenía ya casi prácticamente las maletas hechas para trasladarme a Chile. Y bueno, pues al final bien, porque hubiera sido una auténtica locura intentar algo con una persona que veía que mínimamente pues estaba por mí, ¿no? Después de eso ya sí que me tiré al barro, como se suele decir aquí en España, y empecé a probar con unos y con otros, siempre algo lejos de mi pueblo natal. Con chavales de mi pueblo nunca tuve relaciones y así estuve por varios años, bastantes años en concreto. A veces salía de la provincia y estaba una temporada con alguno, pero que nada cuajaba porque pues la gente no quiere compromiso. La mayoría de la gente en este terreno no quiere compromiso porque tienen mucha facilidad para tener una relación sexual y el hombre, ahora ya parece que también la mujer, ¿no? Con estos tiempos que estamos viviendo, pero el hombre siempre ha sido más promiscuo que la mujer y como lo tiene fácil, pues tampoco está por la labor de comprometerse mucho. Esa falta de compañía, esa soledad o esa falta en el trabajo de ser aceptado y se convirtió en pura y dura lujuria, ¿no? Era pues eso, el tener placer por placer, el mirar con concupiscencia continuamente a los hombres, siempre que estaba en la calle pues solo miraba el atractivo de los hombres y a ver cuál en un intercambio de miradas pues estaba por tener un intercambio sexual. Casi no había sitio que se ocultase o que no se pudiese prestar para tener una relación. Y así termina uno y así termina mucha gente, porque yo lo he observado con mis propios ojos. El engañarme a mí mismo sería tirar piedras a mi tejado. Tengo que decir una vez más que no tiene por qué ser así todo en todo el mundo. Pues los jóvenes, muchos empiezan como yo, ¿no? Buscando el amor, cosa que difícilmente pues se puede encontrar en una persona que nunca va a ser complementaria tuya, porque no fue así diseñada en la naturaleza para eso. Entonces esa lujuria se traducía en todo, ¿no? Si salías de vacaciones pues buscabas un sitio donde hubiera facilidad para tener relaciones sexuales con hombres, playas nudistas, en las mismas ciudades en las que estabas, más que mirar su arquitectura, mirabas pues a la arquitectura humana, a los hombres, no mirabas otra cosa. Todo el día era centrado
en lo mismo, ¿no? En tener una y otra relación sexual. Y esto es la realidad del mundo gay, de lo que yo he conocido, y que era, pues prácticamente se daba en todo lugar, ¿no? Yo lo sé porque yo no era precisamente de los que más salían de mi provincia, pero sí había otros amigos, colegas que salían y me contaban pues que era lo mismo, ¿no? Era pues tener una relación de fin de semana. A veces algunos sí coincidía con alguien con el que permanecía más tiempo, 2, 3 meses, pero al final todo terminaba. Y sí, algunos intentaban pues el vivir en pareja y lo conseguían, a lo mejor durante 4 o 5 años, y los que más duraban eran porque creaban intereses en común, en comprarse una casa, ¿no? Y luego pues resultaba difícil pues deshacer esos vínculos, de tener pues para vender la casa, o porque uno hacía un rol y le hacía todas las cosas de las faenas del hogar al otro, pero yo aún así he conocido amigos que incluso se han tenido que encerrar en su cuarto por miedo a su pareja cuando la relación había terminado y llevaba a otra persona a su casa, ¿no? Y eso lo he visto yo, me lo han contado los propios protagonistas, ¿no? De vivir con miedo en la misma casa donde habían iniciado una relación de pareja con otra persona que al final había terminado, pero ciertos vínculos pues les costaba romper de todo. Ya digo, animales en común, la vivienda y otras cosas, ¿no? Pero sí que me di cuenta que en el mismo ambiente gay, matrimonios homosexuales pues estaban allí y te estaban pues intentando seducir y tener relación contigo, y bueno, pues eso es así, y habrá mucha gente que pues le ponga excusa, que lo vea normal. Pues bueno, sí, yo respeto la opinión de todos, pero que la gente no se lleve engaño, por lo menos los que empiezan, que sepan lo que hay detrás de todo esto. Lo cierto es que nadie experimenta en camisa ajena, pero yo aquí lo que trato de dar es mi testimonio de muchos años en el mundo homosexual. ¿Qué fue lo que me llevó a dar un paso y acercarme de nuevo a Dios? Pues aquí empieza casi como otra historia, ¿no? Yo en una de esas aventuras y salidas que tenía a veces a otras provincias, que como he dicho anteriormente no eran muchas, conocí a un chaval que se había adentrado antes en el mundo de la espiritualidad hindú. Había estado incluso en la India, según él me había dicho. Luego estaba estudiando pues como una pseudociencia, ¿no? Como parapsicología. Y bueno, encontré en su casa un libro de espiritualidad hindú que me llamó la atención. Lo empecé a leer y bueno, me recordaba a mi tiempo de seminario, a mi tiempo en el que estuve más cerca de Dios, y no era lo mismo que la religión católica, pero algo hubo que hizo plantearme pues volver a reanudar mi relación con Dios, aunque nunca la había roto de todo, ¿no? Y no quise indagar en el mundo hindú porque me di cuenta que pues, la persona que había escrito el libro
pues sí tenía como una intuición de Dios, pero que no era el Dios de nuestra fe católica. Era un Dios panteísta que estaba en todo, pero no era un Dios personal como el de la fe católica, un Dios que es real, que fue Él el que llamó a Abraham, y un hombre que sale en busca del hombre, que se manifiesta al hombre, y que no es un invento del hombre, no es un acercamiento a tientas del hombre en busca de un Dios que desconoce, sino que Dios primero se va dando a conocer poco a poco en la historia de la humanidad hasta que establece una relación íntima con Él, ¿no? E incluso se manifiesta en la historia, en la persona de Jesús, siendo el mismo Dios, para rescatarlo, ¿no? Y veía un salto, un vacío muy grande entre la religión hindú y que era prácticamente un acercamiento del hombre en busca de un Dios que desconoce, aunque de alguna manera lo haya podido experimentar con el Dios de la religión católica, que es un Dios pues que se ha manifestado en la historia, que está incluso recogido en libros históricos, en la arqueología se sabe que ha existido. Por otra parte, en ninguna otra religión, ningún profeta dice de sí mismo que sea Dios, ni atestigua los milagros tan impresionantes que tuvo Jesús. Y bueno, pues hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces yo digo, ¿para qué acercarme a una religión que está hablando de un Dios que desconoce, para rechazar una religión que sabe de qué Dios se trata, que se ha dado a manifestar, que sabemos hasta qué punto es misericordioso y es amoroso, y que muchas personas incluso han tenido una experiencia muy nítida de ese Dios, con experiencias espirituales que para ellos han sido mucho más reales que incluso las experiencias vivas, ¿no? que tenemos cada día del tocar, del ver, y bueno, pues decidí de acercarme de nuevo a Dios, ¿no? Aunque nunca lo había perdido de vista de todo, porque a pesar de haber estado en ese camino, intenté de alguna manera un poco ser consecuente, ¿no? Primero buscando el amor de pareja, el amor auténtico, cosa que nunca llegó, y después sí que, aunque engañé a algunas personas, no fue a muchas para tener sexo, cosa que sí se daba muy frecuente en ese ambiente, ¿no? Intenté de alguna manera, se quedó coherente, aunque al final la lujuria me arrastró hasta un abismo grande, ¿no? De cosas que yo pensé que nunca iba a hacer, como entrar en cuartos oscuros, incluso buscar sexo con más gente, aunque solo lo intenté en una ocasión, quiero decir, en sexo en grupo. Bueno, pues vi que había todavía cosas que me proponían, a las que yo no accedí, no quise entrar, pues aún mucho más aberrantes, ¿no? Por emplear la palabra que primero me sale, ¿no? Cosas que tampoco quiero dejar aquí porque son bastante desagradables y en las que yo no quise entrar, pero que parece que ese abismo pues no tiene fondo, nunca lo toca. Bueno, pues decido de nuevo volver a Dios. El libro fue como la primera punta de lanza, dijéramos, ¿no? Otro motivo fue, que es lo que sí, casi siempre nos acerca a Dios también, es
pues las luchas que llevamos en la vida, ¿no? Los agobios, la tristeza, el sufrimiento, ¿no? Y por aquel momento el sufrimiento más grande que tenía, pues era las relaciones laborales, que eran nefastas, ¿no? Cada vez estaba más quemado, y hasta el punto que empecé a sufrir de ansiedad. Yo nunca había tenido episodios de ansiedad, sí que había tenido depresión, depresión que me duró 10 años hasta que, como dije, me acepté con mi problema. Y estos episodios de ansiedad para mí eran incluso peores que la depresión, porque la depresión, si tienes fuerza para vivirla trabajando, pues hay momentos que te llegas a distraer con el trabajo y no es tan agobiante, ¿no? Te llega más bien en los momentos que estás en casa, de relax, y bueno, no fue grande la depresión que sufrí, pero para mí incluso fue peor la ansiedad, porque la ansiedad es como, por poner un ejemplo gráfico, es como cuando estás rodeado de fuego y ves que no tienes una salida por ninguna parte, ¿no? Ese fuego te está quemando durante las 24 horas del día. No hay descanso, yo no lo tenía. Y llegaba a mi casa del trabajo y estaba pues seguía obsesionado con el trabajo, con el acoso al que me sentía sometido. Era algo que no se me iba de la cabeza, era todo el día, ¿no? Y el agobio era tal. Ese fuego me quemaba de tal manera que también me lanzó a acercarme de nuevo a Dios. Me acerqué a una comunidad de carismáticos. Allí vi que pues a veces tomaban la Biblia al azar y leían en la Biblia lo que aparecía, ¿no? Y había alguien que le daba esa interpretación, había con ese don de interpretar lo que la Biblia estaba queriéndonos decir a todo el mundo. Pues esto me resultó curioso, ¿no? Y cuando estaba en casa con el agobio más grande, pues le pedía una palabra a Dios de consuelo, que viniera en mi consuelo, porque no aguantaba más la situación que vivía en el trabajo de acoso que yo sentía, ¿no? Y sí que Dios me daba consuelo con su palabra, pero eran consuelos momentáneos, sí que me aliviaban un poco de la ansiedad, pues durante 1 hora, 2 horas, me sentía algo más aliviado. Y bueno, ya llegué a un punto que le dije a Dios, mira, si no es de tu agrado que yo esté viviendo en la homosexualidad, en la práctica homosexual, pues dame una palabra y yo renuncio para siempre a la práctica homosexual, porque ya esto no puedo vivir así, ¿no? El salir del trabajo en aquella época que había poco trabajo, pues me arriesgaba a quedarme sin nada y pues tenía miedo realmente a dejar el trabajo, ¿no? Ya con cierta edad, porque ya tenía en ese momento unos cerca de 47 años, no los había cumplido, y tenía miedo a dejar el trabajo, ¿no? Y le dije a Dios, si me sacas de aquí, de este agobio que tengo, de esta muerte que estoy experimentando en vida con esta ansiedad, pues yo te prometo que dejo la homosexualidad, pero la práctica, pero dime hazme entender de alguna manera que esto no está en contra de tu voluntad, porque yo seguía duro, ¿no? Con que posiblemente al no pronunciarse Jesús en las Escrituras, de que era contrario a su voluntad la práctica homosexual, pues posiblemente solo fuera palabra de Dios los evangelios.
un autoengaño, porque ya sabemos lo que dice la Iglesia, que palabra de Dios es todo. Y aparte que Jesús, en la misma, aunque no condena tácitamente la homosexualidad, yo supongo por el hecho de que en el pueblo judío en ese momento histórico no se estaba dando, sí en el Imperio Romano, pero no en el pueblo judío, que es en principio a los que él viene a predicar, ¿no? Aunque luego ya lo haga extensible al resto de la humanidad, pues él no habla tácitamente de esto, pero sí que lo hace implícitamente al decir que él no ha venido a abolir pues la ley ni a los profetas, ¿no? Y sabemos que muchos profetas condenaron la homosexualidad, así como la ley, ¿no? Más claramente lo dice con estas palabras: no he venido a abolir la ley ni a los profetas, ¿no? Sino a darle cumplimiento. Muchas personas, incluso en el mundo católico, justifican lo que dice el Antiguo Testamento y se buscan argumentos, pues bueno, delirantes, ¿no? Para decir que en realidad la palabra de Dios no condena el homosexualismo, ¿no? Incluso te dicen que Sodoma y Gomorra fue un castigo no por la homosexualidad, sino fue un castigo por no ser hospitalarios con los extranjeros. Pues en realidad fue un pecado llevó al otro. El pecado de la lujuria llevó al pecado de no recibir hospitalitariamente al extranjero, como estaba prescrito en la ley judía, ¿no? Bueno, y esto luego lo aclara San Judas en su carta en el Nuevo Testamento, que no es un pecado de hospitalidad simplemente, sino lo deja bien claro que es un pecado de lujuria. Así está en la Biblia de Jerusalén, en la edición que yo tengo en mi casa, que dejo la edición en el libro que he escrito, pongo la edición que tengo yo en casa y ahora mismo pues me voy a pasar a leer lo que dice San Judas de Sodoma y Gomorra, para que se vea que no es un pecado simplemente de hospitalidad, como justifican ahora, ya digo, incluso teólogos creyentes, ¿no? Por justificarse igual a sí mismo, por ir con los tiempos modernos, o porque en realidad se toman la Biblia como un libro más de literatura, no como la palabra de Dios, y la fe pues es muy superficial, ¿no? Es más fe, no quiero tampoco entrar a juzgar mucho más, pero es lo que dan a entender, ¿no? Porque, bueno, la palabra de Dios, aunque sí que tenga muchos trozos que son reinterpretables o que se pueden interpretar, ¿no? Hay otras que son, y yo creo que la mayoría son muy claras, ¿no? Dios nos lo pone muy claro, incluso en parábolas vino a hablarnos muy clarito, porque él lo dice también, vino a los sencillos y a los humildes y a los que no se dan de que lo conocen todo, ¿no? Y entonces Dios no iba a jugar con las personas humanas, ¿no? Diciéndonos una cosa como en un jeroglífico para engañarnos, ¿no? O para que luego intentáramos por nuestra cuenta y con nuestra imaginación descubrir la verdad, ¿no? Yo creo que la verdad Dios nos la deja muy clarita, excepto pues ciertas profecías, ¿no? Que ya la Biblia misma lo dice, que las profecías no son de interpretación privada, ¿no? Pero profecía está en la Apocalipsis y algunas más, pero otras cosas están muy claras, muy nítidas en el Evangelio, y el que diga lo contrario es que quiere engañarse en sí mismo,
a sí mismo justificar su pecado o el pecado de su familia o no sé, ir con los tiempos para tener más gente que lo aplaudan, ¿no? Estas son las palabras en la epístola de San Judas. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven de ejemplo. Otra traducción en la Biblia del Pueblo de Dios dice: también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que se prostituyeron de un modo semejante a ellos, dejándose arrastrar por relaciones contrarias a la naturaleza, han quedado como ejemplo sometidas a la pena de un fuego eterno. Ni que decir tiene lo que habla San Pablo, ¿no? Que además especifica bien claro todo tipo de relación ilícita, dando pelos y señales que no varían en mucho de las que hoy en día se dan, y nos lo deja bien claro, ¿no? De que pues nadie entrará en el reino de los cielos, aunque después la Iglesia nos aclara que no entrarán aquellos que estén en la práctica homosexual, no aquellos que tengan esa tendencia, ¿no? Yo aquí no estoy por juzgar a nadie, porque entre otras cosas me tendría que juzgar a mí mismo, ¿no? Yo incluso pues aún tengo esta tendencia, no soy de los que pues ha salido de todo. Sigo teniendo el aguijón en la carne como San Pablo, pero sí que he dejado la práctica. Llevo ya pues 8 años que no tengo relaciones sexuales con nadie, pero bueno, esto lo detallaré más adelante. Lo que quiero aclarar es que aquí no se trata de juzgar a nadie y la persona que no tenga conocimiento de las Escrituras pues tampoco se va a condenar porque esté en esta práctica sin saber muy bien que está cometiendo pecado, ¿no? Aunque de todos modos, igual Dios en nuestra conciencia nos está avisando de que algo no está bien, ¿no? Pero eso del juicio lo dejo para Dios, porque será Jesús el que no juzgue finalmente. Y yo lo que dejo aquí por sentado es la palabra de Dios, que no está para engañarnos, que se da a conocer nítidamente, y bueno, que cada uno luego haga las interpretaciones que él quiera. Y bueno, pues esta es la realidad, esto es lo que tenemos. Más padeció Jesús siendo Dios por nosotros, sin ninguna necesidad, ¿no? Porque no la tenía, solo por amor, ¿no? Y ya lo dice la palabra de Dios también bien claramente, ¿no? No va a ser menos el discípulo que el Señor, ¿no? Esta vida es efímera, es corta, comparado con la eternidad, pues no es ni un segundo de lo que es la eternidad, ¿no? Y yo creo que bien merece la pena sacrificarse por hacer la voluntad de Dios, por agradarlo y sacrificarse también por los hermanos, ¿no? Porque todo en esto al final entra una espiral de mentiras que no llevan a ninguna parte, ¿no? Que terminan por hacer que el hombre desconfíe plenamente en el hombre solo por darse un rato de placer, ¿no? Está bien que, bueno, las personas que no lo tengan claro, incluso los creyentes, yo lo dejo bien asentado en el libro, ¿no? Pues que no se traumaticen, que sigan
pues el camino que crean más oportuno, ¿no? El camino donde encuentren la felicidad, pero que no se aparten de Dios nunca y que le pidan día y noche que les descubra la verdad, porque si son gente de verdad, de sincero corazón, que no quieren engañarse a sí mismos, pues al final Dios le pondrá fehacientemente y claramente cuál es su voluntad, como lo hizo conmigo, que lo detallaré a continuación. La conversión y la palabra que yo le pedí a Dios, porque todavía no tenía todo muy claro, todo esto que ahora tengo claro, ¿no? No tenía, pues sí, creía un poco como a medias en la palabra de Dios, o yo intentaba de justificarme de alguna manera, ¿no? Como pues lo hacen ahora muchos, ¿no? Intentaba justificarme y bueno, de todas las maneras yo le pedí a Dios que me pusiera claramente por escrito y en la Biblia, con una palabra que yo le pidiese, si él realmente no estaba de acuerdo con la práctica homosexual, ¿no? Así lo hice en mi casa, estilo de los carismáticos, y sí que Dios me dio una respuesta claramente, ¿no? Por la que finalmente y definitivamente decidí dejar la práctica homosexual. Y me lo dio en una lectura del libro de Job, que ni siquiera tiene nada que ver con la práctica homosexual, pero que yo intuí que a través de ahí me estaba hablando el Espíritu Santo. Además, me llevó a la misma página por 3 veces consecutivas, siempre abriendo la Biblia al azar, y en la última oportunidad incluso con un cartoncito muy fino que viene en casi todas las Biblias, pues dándote un esquema de cómo están distribuidos los libros y demás, y lo metí al azar en la Biblia y me llevó a la misma palabra del libro de Job por 3 veces, ¿no? Con lo cual Dios me confirmaba por tercera vez que pues era contrario a la práctica homosexual, y también en el libro de la Biblia de Jerusalén, que voy a leer a continuación, dice así: ¿de verdad quieres anular mi juicio para afirmar tu derecho? Están hablando, Dios está hablando con Job, y en un diálogo que tienen mutuo, ¿no? Primero Job le ha interpelado a Dios como a un amigo, y ahora le está contestando Dios con estas palabras, ¿no?, que acabo de decir. ¿De verdad quieres anular mi juicio para afirmar tu derecho? Abro de nuevo paréntesis para decir que yo sabía cuál era el juicio de Dios sobre la homosexualidad. Lo había leído varias veces en la palabra de Dios, y sabía también cuál era mi derecho, ¿no? Como mi derecho como persona sexuada era, pues, que debía de dar vida a esta parte de mi cuerpo, ¿no? Que era la sexualidad, que para eso Dios lo había dicho, ¿no? Y Dios tampoco ha creado nada malo, ¿no? Lo único que quiere que lo utilicemos conforme a su voluntad. Y la palabra de Dios en ese diálogo continúa así: ¿tienes un brazo tú como el de Dios? ¿Truena tu voz como la suya? Ea, cíñate de majestad y de grandeza, revístete de gloria y de esplendor, derrama la explosión de tu cólera, con una mirada humilla al arrogante, con una mirada abate al orgulloso, aplasta en el sitio a los malvados, húndelos juntos en el suelo, cierra su rostro en el calabozo. De alguna manera Dios está diciéndole a Job que si él tuviera todas estas cualidades que tiene Dios,
pues tendría derecho a ejercitar lo que él, bajo su punto de vista, crea conveniente, ¿no? Su derecho, ¿no? Y con esta palabra yo entendí de que me estaba diciendo que a pesar de tener un derecho yo por ser una persona asexuada, pues iba en contra del juicio que ya él había pronunciado antes de todos los siglos sobre la homosexualidad, sobre la práctica homosexual y sobre lo que él había destinado, ¿no? Dentro de las relaciones sexuales. De esta manera, pues dejé la práctica homosexual. En principio todavía pues mantuve alguna relación, quizás en los primeros meses, dos intentos, ¿no? Porque claro, eran muchos años de práctica homosexual, pues te creas un hábito del cual te es difícil de salir, porque ante momentos de soledad y angustia el cuerpo te pide pues lo que venía haciendo habitualmente, y como digo, no es fácil en un principio, aunque yo no noté desde primera hora la mano de Dios, porque me iba también preservando de los sitios a los que iba antes, ¿no? O si me acercaba un poco por curiosidad, por tontear, porque algunas veces uno juega con la misma tentación, pues incluso no había personas, ¿no? Y fue pues los primeros meses. Me costaba por ese hábito que había creado, ¿no? En el fondo es una adicción que dicen los psicólogos incluso que el adicto al sexo tiene más necesidad que incluso que un cocainómano, ¿no? Que una persona que está en la droga, ¿no? Porque el cuerpo libera muchas sustancias placenteras en el momento de tener esas relaciones sexuales, ¿no? El caso es que yo estaba en el firme propósito de dejar esta práctica. Dios lo sabía, que había dado un paso en firme, y entonces pues me ayudaba también con su gracia. La gracia divina interviene cuando tú le pides una palabra a Dios y estás dispuesto a obedecerle, ¿no? Y finalmente pues lo conseguí, ¿no? Llevo, como he dicho, ya unos 8 años sin tener relaciones sexuales con nadie. Sí que alguna vez, como también caí en ver algo de pornografía, ya no era lo habitual de todos los días, que era continuo, era obsesivo, ¿no? Sí que alguna vez luego caí también en ese terreno, pero me levanté rápido, o Dios me ayudó a levantarme rápido, de modo que pues ya no es algo habitual en mí, ni siquiera pues llevo ya bastante tiempo también, y eso es un gran logro, conociendo hasta donde yo estuve metido, ¿no? Hice una confesión general en la que pues lloré a lágrima partida, porque pues todavía más por mi familia, por mis padres, ¿no? Yo me di cuenta de alguna manera, ¿no? De que no sé, me di cuenta de que no estaba bien, de que la honra de mi padre pues la había dejado muy mal, ¿no? Se enterase él o no se enterase de que estaba en estas prácticas, no lo sé, lo desconozco, ¿no? Pero yo así lo sentí, no digo que lo tenga que sentir todo el mundo. Lloré mucho, no porque pensé que había deshonrado a mi padre aquí en la tierra, ¿no? Y a Dios más todavía lo había deshonrado, ¿no? Pero bueno, así lo sentí yo, ¿no? Y en ello estoy, en ese proceso de conversión continuo, ¿no? Por el que Dios me va llevando, ¿no? Y finalmente
pues estoy en paz, estoy en una gran paz, porque antes esas relaciones me causaban desasosiego, estaba todo el día pendiente de encontrar a alguien para tener sexo, al final resultaba o no resultaba y te creaba ansiedad. Si estabas con alguien, sabías prácticamente que esa persona no te era fiel. Algunos incluso te lo decían, y era un sin vivir, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Aparte de que nunca se encuentra el amor, o yo no lo encontré, no tengo que decir que algunos lo encuentren, ¿no? Aunque antes habría que entender bien qué es el amor, ¿no? Porque el amor, Dios nos lo ha dado a entender lo que es en realidad el amor en su entrega, ¿no? En el amor oblativo, eso es realmente amor. Y lo demás son un intercambio de intereses, ¿no? Yo te amo porque tú me amas o viceversa, ¿no? El amor es el amor de Jesucristo, que se entregó a cambio de nada por puro amor desinteresado cuando nosotros no le hacemos falta para nada. Y eso es el verdadero amor, y el verdadero amor que nosotros podemos dar a los demás, ¿no? Un amor desinteresado de ayuda, de prestación, de echar una mano donde haga falta, de entregarnos a los demás desinteresadamente, pues en una labor humanitaria, en un trabajo mismo al servicio de los demás, como puede ser en la medicina, en un trabajo científico, pues en muchas cosas que podemos dar la vida por los demás, ¿no? Sin necesidad de buscar un intercambio de intereses, ¿no? Ese es el amor verdadero, ¿no? Dar la vida a cambio de nada, ¿no? No tenemos por qué dar la vida físicamente, ¿no? Dios no pide a todo el mundo que dé la vida físicamente, pero sí que nos demos de lleno y nos entreguemos de lleno a su voluntad, ¿no? Y su voluntad es tener el sexo dentro del matrimonio, y si no es posible, pues entregarnos a una causa justa, ¿no? Por el reino de los cielos. Y bueno, después de esto decidí escribir mi historia, ¿no? Y publicarla. La publiqué anónimamente en Colombia, porque las editoriales ya sabemos que con el pensamiento único que se ha establecido en el mundo sobre este tema, pues es muy difícil que se presten a publicarte un libro de estas características. Yo no encontré ninguna editorial dispuesta, y entonces con mis propios recursos, al cambio de moneda, como era bastante más económico, decidí editarla por mi cuenta, hasta el día que encuentre una editorial. Como aún conservo los derechos, pues editarla de nuevo. En fin, estando escribiendo el libro, pues también recibí una palabra de Dios a través también de una persona, en la que Dios le da a entender, porque no entendía pues el tema este de que yo había vivido, no lo aceptaba, no le entraba en la cabeza, ¿no? Me juzgaba, me seguía juzgando a pesar de mi cambio de vida, ¿no? Era una persona también religiosa o creyente, y entonces está orando por mí y le pide a Dios que le haga entender pues todo lo relacionado con esta historia que yo he contado, ¿no? Y lo lleva a un capítulo donde Pedro más que decirlo de palabras, voy a leer la carta que esta misma persona me mandó, en la que ella pues tuvo como una revelación, y yo también a través de este correo, ¿no? Y de la palabra que Dios le dirigió por 3 veces,
como a mí me dirigió su palabra también por 3 veces, pude entender hasta dónde es de grande el amor inconmensurable de Dios, ¿no? Hasta dónde nos puede amar, ¿no? Para Él, pues no existen las etiquetas como para los hombres, y te ve como una criatura nueva después que tú has entregado tu voluntad a Él, ¿no? Y esta es la carta que Él me dirigió con esta, pues, revelación que también tuvo. Dice así: estaba orando por ti, y de pronto Dios trajo a mi mente el relato de Hechos 10, 9, 17. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo la voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz: «Lo que Dios ha purificado, tú no le llames impuro». Esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio estaban preguntando por la casa de Simón. Se presentaron a la puerta. Así termina el relato bíblico, este pasaje, y la carta que me envía el amigo sigue así. Dice: apreciado hermano, es evidente que Dios me estaba diciendo que al orar por la condición sexual y liberación de un hombre, de alguna manera le estaba tildando de impuro. Dejé así el asunto y pedí a Dios que posteriormente sea confirmado si esto venía de Él o era simplemente producto de mi alma. Sucedió una segunda vez y entonces le pedí a Dios que me explicara qué quería decir también aquello, y dejé así un tiempo. Una vez más, en oración, Dios puso este texto en mi corazón para orar por ti, y yo le dije, que enviara el Espíritu Santo para guiarme, porque no sabía orar como conviene y no entendía bien lo que me decía en la visión. Dejé así y pensé que era producto del cansancio o de la ansiedad de obtener el favor de Dios en ti, lo que me perturbaba. Traté de olvidar el asunto hasta que 3 días después leí uno de tus correos donde escribías algo, y en ese momento fueron abiertos mis ojos y pude ver el corazón de quien escribía sus palabras como Dios lo hace, y entendí que Él ya te hizo libre, porque solo un corazón con una realidad específica de Dios escribe así. Inmediatamente me fui a mi oratorio y empecé a orar y a dar gracias a Dios por tu liberación. Tuve que pedir perdón por la visión miope y corto entendimiento, y aprendí una gran lección para mi ministerio. A veces insisto en mirar la condición del pecado en el hombre y no miro su corazón. De rodillas ante Dios entendí que Él te había llamado desde el inicio de tu vida a predicar su mensaje de amor. Esa llama nunca se extinguió y ahora quema con mayor intensidad dentro de ti. Solo te invito a mirar a Cristo allí como Dios me enseñó a mirarte.
Él ya te purificó, y nadie tiene derecho a llamarte impuro, ni tú mismo. Creo que Dios invita a entender que reconocerlo en ti es reconocer la llama del clamor de su espíritu que desesperadamente clama para que lo dejes expresarse en tu vida y afectar a otros que estoy seguro que al igual que en el texto están tocando a tu puerta. Dios te ama con amor perfecto y es hora de continuar la segunda parte de la historia de tu vida reconociéndote libre y con tu obediencia como prueba de tu amor a Él, ganando almas para Cristo. Dios te bendiga, hermano. Presbítero Alejandro. Para finalizar este relato de mi vida, voy a leer la parte final o una de las partes finales de mi libro, ya como conclusión. Cuando leí este correo, se quebrantó mi alma, puesto que por medio de este hombre guiado del Espíritu Santo, pude conocer en parte, desde mi propia realidad, el ser y el obrar de Dios. Me explico. Por medio de dicha revelación pude conocer de primera mano que Dios me ama, nos ama sin mirar por el espejo retrovisor de dónde venimos y además desde el conocimiento pleno y la luz perfecta. Yo había apostado por Dios para dejar los postulados del mundo cambiando de vida. Dios, por otro lado, estaba viendo mi deseo de cambio sincero, mi corazón, y mi lucha para lograr esa meta, lo que determinaba que, por esto mismo, mi pasado estuviese enterrado para Él. De este modo, por mediación de este sacerdote, fue como pude mirar al futuro con esperanza, ya que, si para Dios era más importante mi determinación de cambio que mi pasado y mis tropiezos, yo encontraría a mi vez en esa mirada misericordiosa el aliento necesario para no darme por vencido y seguir con su amor y su favor en el propósito de dejar la vida que había llevado hasta entonces. Pues bien, así sucedió. Después de la revelación en la que Dios mostraba su amor por mí, no desfallecí en el intento y seguí hacia adelante, soltando amarres, aferrándome aún más a Cristo por medio de la oración y los sacramentos. Por aquella revelación fui consciente también que Dios me veía sin velos, sin obstáculos, sin prejuicios y sin etiquetas, un libro inédito en el que empezar una historia nueva. La etiqueta de impuros con la cual los judíos veían a los paganos, aunque lo fuesen porque aún no habían conocido a Jesús, y que Dios apartó de la dinámica de los apóstoles, ahora del mismo modo lo hacía conmigo. Una mirada bien diferente a la del mundo, que me había encorsetado desde la niñez en un estereotipo y me había empujado pendiente abajo, la misma con que me seguían viendo muchos en el presente, a pesar de mi cambio de vida. Este es el amor con el que Dios nos observa, un amor que se retroalimenta, puesto que sus hijos viven para agradar al Padre y el Padre se goza en la transformación que se produce en sus hijos al entrar en obediencia por la fe. Bueno, hasta aquí era lo que quería leer. El libro continúa todavía, un poco más. Me gustaría que lo leyeran porque pues se pierden muchas cosas en el testimonio hablado, porque el libro son de 300 y algo de páginas, es mucho más completo, da una visión más rica de lo que aquí se puede resaltar, y ya está, y no tengo mucho más que decir, despedirme y dar gracias a Dios primeramente por sacarme de ese mundo, ¿no? Por haberme abierto
nuevas perspectivas, una nueva vida de paz, de tranquilidad, de sosiego. Hasta aquí es todo. También doy las gracias a todo aquel que pues estoicamente haya querido escuchar este testimonio. Y nada, pues que Dios os dé la gracia para eso, para que sigáis profundizando en su amor, para conocerlo en espíritu y en verdad, que es lo que desea de nosotros. Y hasta aquí mi testimonio.